Asturias al día, con Roberto Pato. Pues ya son las 10 de la mañana y 7 minutos. Vamos a conversar, a charlar en esta segunda parte del programa, en esta segunda parte de Asturias al día. Y en este martes 11 con el fotoperiodista Luis de Vega, que trabaja para el diario El País, está cubriendo la guerra de Ucrania, pero coinciden varias cosas que tienen que ver con Asturias. Por una parte, hoy, martes 11 de julio, a las 8:30 de la tarde, en el espacio A Quemarropa, en la Semana Negra, se presenta Ucrania, resistir al horror. Es un libro, es un trabajo de Luis de Vega. Van a intervenir en esta presentación Félix González Argüelles, que es patrono de la Fundación Anastasio de Gracia, Cristian Segura, que también es periodista del País, Miguel Sánchez Moñita, que es profesor de la URJC, y Tomás Cerza Núñez, que también es profesor de esta universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos. Y la segunda cuestión que se me pasaba, que tiene que ver con Asturias y con Luis de Vega, es esa fabulosa exposición que se puede ver hasta finales de este mes, hasta el día 31 de julio, en el espacio expositivo Espacio 1910, que está en Mieres. Saludamos a Luis de Vega. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, pues encantado de estar con vosotros, Roberto, y con todos los oyentes de la radio pública asturiana, y ya digo, contento por hacer este doblete, ¿no? en el Principado. Sí, qué bien, ¿no? Además, la verdad, cuando vienen así las cosas, ¿no? De Semana Negra y exposición en Mieres. No sé si has estado ya en la Semana Negra en alguna ocasión, Luis. Pues mira, he estado en la Semana Negra varias veces. Y de hecho, pues me fastidia enormemente no poder estar físicamente allí en la presentación del libro, porque primero, uno no escribe y publica libros todos los días, y segundo, porque en concreto el espacio Quemarropa y toda la atmósfera que se genera en Gijón en torno a la Semana Negra, pues es una oportunidad magnífica, pues para conocer gente, para intercambiar conocimientos y experiencias. Y bueno, desgraciadamente aquí en Kiev y en toda Ucrania la guerra sigue muy presente, y no era sencillo salir para la presentación. Claro, llevas un montón de tiempo en Ucrania, Luis. Pues mira, llegué a Ucrania, y esto tengo que aclararlo siempre porque no tenía información privilegiada, en la tarde-noche del 23 de febrero, es decir, la noche previa a la gran invasión rusa, y desde entonces pues he estado aquí prácticamente todo el tiempo. Es el centro de la cobertura del diario El País a nivel internacional. Se ha formado un equipo de varios compañeros que cubrimos permanentemente la guerra. Hemos llegado a estar hasta 4 personas a la vez, y bueno, no sabíamos que la actualidad nos iba a atropellar de esta forma, ¿no? Es decir, una guerra en Europa de estas características y con estas consecuencias a nivel social, económico, en todo el mundo, pues son una gran oportunidad a nivel periodístico para cubrir, pero una gran sorpresa que bueno, que nos hace recordar que no, nuestra vida no es tan segura como muchas veces pensamos. Claro. Bueno, dices que estás en Kiev. ¿Cómo están las cosas, Luis? ¿Qué estás viendo ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estoy en el centro de la capital, muy cerca del estadio donde juega el famoso equipo el Dinamo de Kiev. La madrugada ha sido nuevamente movida, aunque no ha habido víctimas mortales, pero Rusia ha vuelto a atacar Kiev y Odessa con drones kamikazes de fabricación iraní. Es una manera de recordar sistemáticamente a la población que esta guerra no solamente salpica los frentes del este y del sur, donde se enfrentan directamente ambos ejércitos, y que
Los ataques con misiles y con drones son muy frecuentes en todo el país. Pensad que Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, unos 100.000 más que España, y que hace solo pocos días uno de estos bombardeos ha causado una decena de muertos en la ciudad de Lviv, que es prácticamente fronteriza con Polonia. Es decir, aquí Kiev es un objetivo constante de estos ataques, pero también aquellas ciudades que están a más de 1.000 kilómetros de las trincheras también están siendo atacadas por Rusia. Bueno, Luis, a lo largo de tu trayectoria no es el primer conflicto, no es la primera guerra que cubres, pero te quiero preguntar, y no sé si se puede hablar en estos términos, pero aún así me arriesgo, ¿qué diferencias hay con otros conflictos? Pues mira, recientemente, tras la caída de Afganistán en manos de los talibanes de nuevo, en 2021 he hecho un par de viajes a Afganistán al mismo tiempo que prácticamente cubría la guerra de Ucrania. Y son dos mundos diferentes, es decir, que a las dos les llamamos guerra, pero en el caso de Afganistán estamos hablando de un país donde la guerra comenzó precisamente con la invasión del ejército soviético y hasta hoy no hay visos de que aquello vaya a acabar. Es verdad que las consecuencias, como he dicho antes, de la guerra en Ucrania, la crisis energética, la crisis alimentaria, porque tanto Rusia como Ucrania son dos de los principales graneros mundiales, pues nos hacen estar, así como la cercanía geográfica, a nosotros como españoles mucho más cerca de esta guerra. Pero que la guerra de Afganistán esté más silenciada mediáticamente no significa que los derechos de la población allí no estén siendo pisoteados también de manera sistemática, que la población y sobre todo las últimas generaciones nacidas desde finales de los 70 no estén sufriendo el rigor de la guerra. Y cuando hablo del rigor de la guerra en Afganistán, hablo la ocupación durante 2 décadas de tropas internacionales que han dejado el país absolutamente destrozado, y el remate ha sido pues la llegada al poder de los talibanes. Aquí en Ucrania me encuentro con mucha gente que en enero del año pasado ni por asomo se imaginaban que iban a vivir año y medio después en una situación como la actual. Es decir, gente que a mediados de enero de 2022 iban a pasear con su novia al parque, con sus hijos a los columpios, iban al gimnasio a cenar, y ahora o el marido está enterrado o está pegando tiros en el frente, ella probablemente esté refugiada fuera del país, porque Ucrania ha sufrido el mayor movimiento de población que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, cada guerra tiene unas características propias, y esta, con la cercanía geográfica, hace que nosotros como españoles la sintamos mucho más cercana. Pero insisto, el drama en casos como el de Afganistán no son menores. Desde luego que sí. Bueno, hay un nexo entre, al margen de que las fotos y el trabajo es tuyo, pero creo que hay un nexo interesante que me gustaría comentar contigo entre tus dos actividades en Asturias, en la presentación esta tarde del libro Ucrania, resistir al horror, y en la exposición Ucrania, la guerra de los civiles, porque siguiendo un poco tu trabajo, Luis, pones el foco en las personas. No solamente pones el foco, nos dices quiénes son, nos da su nombre, sus apellidos, nos cuenta su pequeña historia. En uno de tus últimos reportajes, por ejemplo, el que he visto en torno a la guerra tatuada, que me parece una maravilla de texto y de trabajo, teniendo en cuenta de la dureza que nos estás contando, evidentemente, ¿no? Pero pones el foco en la gente. Te gusta que el foco se ponga en esas personas, ¿no? Que tienen nombre, que tienen apellido, que, como dices, iban al parque, o iban a bailar o a pasarlo bien hace un par de años, ¿no? Bueno, esa es una obligación que tenemos los periodistas. Está muy bien mover los macrodatos y las estadísticas, saber, pues como decía, ese enorme movimiento de población de refugiados, toda la gente que se ha quedado sin casa, toda la gente que está enterrando a sus padres, hermanos, hijos o mujeres, pero en mitad de ese desierto, si elegimos algún grano, contamos su historia
y esas pequeñas historias van a ser muy útiles para ser capaces de comprender el gran drama de la guerra. Es decir, estamos obligados a bajar al barro, a sentir de cerca el drama de estas personas, a dejarles que hablen, que se expresen, que nos cuenten lo que sienten. Y parte de mis fotografías, que son las que han acabado en el libro y en la exposición de Mieres, lo que tratan es de, en un tiempo en el que el consumo de información y las redes sociales nos llevan a una especie de fast food informativo, es decir, se nos olvida todo muy rápido, no tenemos capacidad de retención. Con la exposición y con el libro pretendemos un poco ralentizar todo esto, que la gente le pueda dedicar unos minutos a quiénes son estas personas, en qué contextos se han hecho esas fotografías, cómo se rompen las familias, cómo se entierran a los muertos de la guerra, y poner también, muy importante para nosotros, con la Fundación Anastasio de Gracia y con la Universidad Rey Juan Carlos, ese foco en los civiles, porque claro, pensamos que la guerra son la artillería, las trincheras, los bombardeos, los hospitales de campaña en el frente, y no. Es decir, 40 millones de ucranianos están ensombrecidos por la guerra ahora mismo, y por eso el centro un poco es el de la población civil, que trata de resistir, que trata cuando es posible de llevar su vida normal, de abrir su peluquería, de ir al súper, de coger su coche para hacer de taxista, de abrir su restaurante y al mismo tiempo vivir en una permanente amenaza. Uh-huh. Luis, ¿qué te llevó al fotoperiodismo? Tienes una larga trayectoria, has trabajado también, creo que 20 años en el diario ABC, has cubierto guerras, hambrunas, terremotos, golpes de Estado, en fin, un montón de situaciones, pero ¿qué te llevó al fotoperiodismo? Porque también haces otro tipo de fotos que si tenemos tiempo luego comentamos, pero en este caso, ¿qué te llevó a cubrir estas situaciones, estos conflictos? Pues mira, me llevó el que sentía que probablemente mis textos quedaban un poco cojos si no ponía rostro a aquellas personas de las que yo hablaba o con las que yo hablaba. Uh-huh. Y en este sentido, bueno, pues para mí fue muy importante al principio de mi carrera, a finales de los años 90, el recibir la beca como alumno para ir precisamente a los encuentros internacionales de fotoperiodismo que organizaba el Pulitzer asturiano Javier Bauluz en la Semana Negra. Uh-huh. Por eso insisto en que me da una gran pena no poder estar estos días en Asturias, porque recuerdo mucho aquellos primeros años en los que yo me estaba desarrollando como periodista, como escritor y como fotógrafo, y todo el intercambio de experiencias con grandes fotógrafos del momento, con los que la Semana Negra nos permitía a la gente joven entablar contactos, aprender lo que luego un poco fue la base de nuestro trabajo en el futuro. Y fue allí un poco uno de los sitios donde yo decidí que me gustaría, antes de que habláramos de todo el periodismo multimedia, de la explosión de las páginas digitales, que a mí me gustaría acompañar mis textos de mis propias fotografías. Y bueno, viene un poco de todo aquello, ¿no? Tú estás hablando de Tatiana, una mujer que deja su casa destruida. Oye, pues si al lector le ponemos un retrato de Tatiana o de su casa destruida, creo que le va a ayudar a comprender qué es lo que estamos contando, a acercar una realidad que muchas veces la gente ve lejana, y con el fotoperiodismo la sentimos mucho más cerca. De hecho, a mí la cámara de fotos me obliga a acercarme mucho más a los personajes, más que el bolígrafo y el cuaderno de notas. Claro, un poco como aquello que decía Robert Capa, ¿no? De si no te acercas, igual no lo ves, ¿no? Efectivamente. Bueno, el ser plumilla, como decimos en el argot, te permite un poco más de distancia. Claro. La cámara exige el meterte más en el meollo, y es verdad que acercándome con la cámara a hacer fotos, muy a menudo yo acabo enriqueciendo mis textos pues con testimonios, con descripciones, con olores, con atmósferas que si estás a una veintena, una treintena de metros no acabas de captar. Y hoy en día, con la explosión del mundo digital, con las redes sociales, con los teléfonos satélites, exige el periodismo moderno
que el reportero esté mucho más encima de la escena, porque hay muchas veces que son los propios compañeros a 5.000 kilómetros en Madrid los que nos anuncian que ha habido un ataque en Odessa o que ha habido un bombardeo en las afueras de Moscú. Todo ese flujo de información que llega inmediatamente exige al periodista que está sobre el terreno, pues estar mucho más cerca de los personajes de las noticias. Claro que sí. Bueno, háblanos del libro, Ucrania, resistir al horror. ¿Cómo lo montaste? ¿Qué selección de fotos has hecho? Bueno, pues la base de la selección de fotos básicamente es, como hemos dicho, centrarnos un poco en cómo sufren los civiles un conflicto. Y una parte muy importante para mí que quiero que quede reflejado en el libro es la enorme resiliencia y dignidad con la que esta población, que vivía tranquilamente, como hemos dicho antes, en enero del año pasado, pues está soportando los rigores de un conflicto bélico tremendo. Es decir, no podemos olvidar que aquí hay una parte agresora y una parte agredida. Cuando hay gente que pide, oye, ¿por qué no hay negociaciones de paz? Dejamos de mandar armas. Lo hacen un poco desde la posición de la equidistancia. Es decir, Roberto, si yo te robo a ti tu cartera con tu dinero y con tus documentos, a la media hora no puedo exigir que la ponemos en medio de una mesa y negociamos de igual a igual a ver cuál es el futuro de tu cartera, aunque yo la tenga. Es decir, no podemos olvidar que Ucrania es un país independiente, con unas fronteras reconocidas internacionalmente, soberano y reconocido por todos los países del mundo bajo los auspicios de Naciones Unidas. Lo que está exigiendo Kiev ahora mismo es que se reconozca que Rusia ha invadido este país y que a la hora de negociar una solución al conflicto se tenga en cuenta que Crimea no es Rusia y que el Donbass no es Rusia y que los responsables de esta invasión pues tienen que pagar por los daños causados. Simplemente es eso. El libro para mí era muy importante, insisto, en acercarme a la enorme dignidad de las familias que dejan atrás sus casas con lo más mínimo en mitad de los bombardeos, que quedan divididas porque hay una ley marcial ahora mismo impuesta por la guerra que impide salir del país a los varones de entre 18 y 60 años, que muchas de sus mujeres están en el extranjero o en ciudades del oeste de Ucrania que se suponen más seguras, aunque, como hemos dicho al principio de esta entrevista, también están siendo bombardeadas. Es decir, todas estas situaciones de millones de personas que viven absolutamente cada día bajo un manto de incertidumbre, de no saber cuándo va a acabar este conflicto, de qué manera va a acabar este conflicto y qué va a pasar con las fronteras de un país que ahora mismo está con casi 500.000 de militares rusos dentro. Claro, desde luego. Bueno, ¿vas a venir en verano? ¿Vas a venir próximamente a España? ¿Qué planes tienes, Luis? Pues tengo un relevo a principios de agosto y espero, si la situación me deja, tomar vacaciones en agosto. El ritmo de trabajo aquí es verdad que es enorme, continuo, nunca sabes cuándo te puede sonar el teléfono, pero por otro lado creo que como periodista hay que aprovechar la situación de poder estar aquí, de tener la oportunidad en un momento en que los medios de comunicación viven una crisis en la que todavía no se asenta el modelo digital, y creo el hecho de que el país apueste por una cobertura a larga distancia, en un largo término por Ucrania, los que estamos aquí formando parte de ese equipo tenemos que aprovecharlo, y por eso pues es verdad que hay días que te levantas un poco cansado, hay días que se pasa mal pues porque estás cerca del frente y no te voy a negar que no se pasa mucho miedo y tardas un rato en ser capaz de escribir las primeras líneas en el ordenador, pero por otro lado somos nosotros los que hemos elegido estar aquí dentro. Claro. Nadie nos obliga a estar aquí, y si yo me pongo malo, nervioso o lo que sea, yo al día siguiente
cojo un vuelo en Polonia y salgo de aquí. La inmensa mayoría de las personas con las que estamos no tienen esa posibilidad. Desde luego. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Guardamos tu contacto, Luis, porque podríamos hablar también en otra ocasión. Me imagino que tanto el libro como la exposición van a continuar su recorrido y seguro que encontramos el momento de volver a charlar contigo, incluso de otros proyectos que tienes que no tienen nada que ver con la guerra, pero que son, desde mi punto de vista, igual de impactantes y sobre todo igual de honestos. Pienso que hoy nos has dado una pequeña lección de periodismo, de ese periodismo que merece la pena, ¿no? El que cuenta las cosas. Así que, Luis, muchas gracias por estar con nosotros este tiempo. Disfruta lo que puedas cuando vengas de vacaciones y seguimos tus crónicas. Ha sido un placer conocerte, Luis. Un saludo, Roberto, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Pues una maravilla de trabajo que podéis ver hoy en la presentación que se va a hacer de este libro, Ucrania, resistir al horror en la Semana Negra, con la intervención de Félix González de la Fundación Anastasio de Gracia, de Cristian Segura, periodista del diario El País, y dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, como son Miguel Sánchez Moñita y Tomás Zarza. Y hasta finales de este mes de julio puedes ver también las fotos de Luis de Vega, en este caso en el espacio 1910, en Mieres, en la Casa del Pueblo de Mieres, estará su colección, sus fotografías, hasta finales de este mes de julio.